4 tarde. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva revisión de noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a lo que está ocurriendo en las calles de Santiago y también de otras ciudades del país con esta masiva convocatoria de la Mesa de Unidad Social que agrupa gremios del sector público y privado, como la Central Unitaria de Trabajadores o el Colegio de Profesores, que se han manifestado acá en la capital por la Alameda, también, ya lo decíamos, fundamentalmente en las capitales regionales del país, con manifestaciones de diversa naturaleza. Claro, esto ha generado manifestaciones desde muy temprano en la mañana a raíz de esta convocatoria que ha hecho esta Mesa de la Unidad Social. Y está también, estamos viendo ahí las imágenes de... Palacio de la Moneda. Claro, la Plaza de la Ciudadanía, por así decirlo, en las afueras del Palacio de la Moneda, donde también a esta hora se ha reunido un grupo de personas. Hay otros puntos a esta hora de la capital donde también hay manifestantes, por ejemplo, lo que informa la UST, tránsito interrumpido por manifestantes en Vicuña Maquena con Américo Vespucio. Esto ya es en la comuna de La Florida y que ha sido la tónica a lo largo de todo este día. Claro, y desde temprano también cortes tanto en la Alameda, en Providencia, como también en Vicuña Maquena. Vamos de inmediato a los detalles de lo que ha ocurrido desde muy temprano en el contacto con Dani Linares. Dani, buenas tardes. Aseguró que con este proyecto se cumplen dos objetivos. Uno, que Carabineros pueda resguardar calles, plazas y parques. De hecho, el ministro de Defensa decía ayer que se espera recuperar unos 1.500 carabineros para estas funciones. Y otro tema, resguardar la infraestructura crítica. Pero el mandatario aseguraba que las Fuerzas Armadas no van a tener que ver con el orden público, que ese va a seguir siendo una función específica de Carabineros. Vamos a revisar más de lo que decía el presidente Sebastián Piñera en relación a este proyecto de ley. Vamos a poder concentrar a Carabineros en las labores de orden público y para tener mayor presencia policial. Y quiero dejarlo muy en claro. Esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos, como sí lo contemplan los estados de excepción constitucional. Pero además, no va a significar tampoco que las Fuerzas Armadas estén involucradas o participen en el orden público. Esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad. Ahí lo explicaba el presidente Sebastián Piñera, quien además en este discurso enumeró 5 pilares en los cuales se está trabajando. Un pilar, la agenda social con todos los proyectos de ley que tienen que ver con esto. 2, la agenda hacia una nueva constitución, la hoja de ruta hacia una nueva constitución. El tercer pilar era, por ejemplo, bajar la dieta de los parlamentarios, fortalecer los derechos de los trabajadores y los consumidores y disminuir privilegios. En un cuarto punto, el presidente hablaba de la agenda de orden público que contiene este proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica, y en un quinto lugar anunció un plan de reconstrucción que se enviará al Congreso Nacional. Escuchemos más de eso. En los próximos días vamos a presentar al Congreso y a todos los chilenos un plan de reconstrucción de todo lo que los violentistas han destruido en los últimos tiempos y que son obras tan importantes para los chilenos. Y adicionalmente un plan de reimpulso de nuestra economía, que sin duda se ha visto severamente afectada por los hechos violentos de las últimas semanas y por los desórdenes públicos de las últimas semanas. Lo que haremos con este plan de reimpulso de la economía es recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de crear oportunidades para las pymes. Y de esa manera vamos a poder lograr que nuestra economía se ponga de pie y recupere su rumbo hacia el progreso y el desarrollo. Ahí las palabras del presidente, quien luego de esta firma del proyecto de ley se reunió justamente con gremios de empresarios, microempresarios y medianos empresarios y también algunas organizaciones de trabajadores. De hecho, esa reunión terminó hace pocos instantes acá en el Palacio de la Moneda. Habló el ministro de Economía junto con los representantes de algunos gremios, como por ejemplo el presidente de la CPC. Y a esta hora se desarrolla acá en el Palacio de la Moneda una reunión entre el mandatario, el ministro de Justicia, Hernán Larraín,
Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren, la ministra vocera Carla Rubilar y el ministro del Interior Gonzalo Blumel. Recordar que el presidente recibió temprano el informe de Human Rights Watch y eso es materia de análisis a esta hora y luego conoceremos quién tomará la palabra respecto a este informe. Recordar que cuando se presentó el informe de Amnistía Internacional habló la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren aquí en el Palacio de la Moneda. Quedamos atentos a esas declaraciones. Muchas gracias, Valentina, por estas informaciones del Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos a la región del Maule, donde encapuchados quemaron las recién inauguradas oficinas del Instituto de la Juventud en la ciudad de Talca. Sí, su mobiliario fue utilizado para instalar barricadas afuera del recinto. Fidel Soto tiene más detalles. Fidel. Hola, ¿cómo están ustedes? Claro, muy buenas tardes. Son las dependencias recién inauguradas de Injuv, hace nada más un par de meses. Incluso aquí se habían invertido decenas de millones de pesos, al menos unos 100, en poder habilitar estas dependencias que, como ustedes pueden apreciar ya en nuestras imágenes, ardieron por completo en la jornada de anoche. A eso aproximadamente de las 9 de la noche, un grupo de encapuchados, que era bastante grande, el que se enfrentó a carabineros en el sector de la Plaza de Armas, corrió hasta este otro punto, la calle 2 Sur con 2 Oriente. Levantó una barricada, primeramente con elementos que sustrajeron desde una construcción aledaña donde se está edificando un edificio de departamentos. Posteriormente llegaron hasta acá, hasta las dependencias de Injuv, y desde aquí, como les decíamos, un edificio completamente remozado y también equipado. Sacaron artículos tecnológicos y también cosas que podían ser inflamables, las tiraron a la barricada y posteriormente, nos decía las autoridades de esta jornada, también lanzaron elementos que ya tenían fuego y que posteriormente ardieron y se esparcieron rápidamente las llamaradas en este edificio que albergaba, como les decía, al Instituto de la Juventud del Injuv acá en la región del Maule. Pero no solo eso, porque el Injuv estaba desarrollando un plan que era piloto. Hablamos de InHub, que era una suerte de cowork para las personas que son del mundo del emprendimiento y que principalmente iba a atender a los jóvenes para que ellos fueran el rostro del emprendimiento, las nuevas ideas y así poder potenciarlas y sacarlas adelante acá en la región. Al menos unos 100 millones de pesos se habían invertido en equipamiento, computadores, plasmas, mesas, sillas, instalaciones completamente nuevas que en definitiva se redujeron netamente a ceniza. Unas dependencias que por lo demás conversábamos hace algunos escasos segundos con los dueños de este edificio, estaban bastante afectados porque nos decían eran parte de sus ahorros para el resto de su vida, ¿no? Ahorros que habían tenido durante toda su periodo laboral, que aquí lo habían invertido y que de una u otra manera quedaron a brazos cruzados. Pero sin embargo no es lo único, porque durante el fin de semana 4 otros edificios también fueron afectados, una sucursal del Banco de Chile, también una zapatería y otros 2 edificios más que también fueron afectados por las llamas. Hasta el momento han sido presentadas 30 querellas criminales por parte del gobierno a raíz de estos actos vandálicos que se han registrado posterior a las protestas y manifestaciones que se han desarrollado en la ciudad de Talca. También se han anunciado instalación de cámaras e incluso la utilización de dron con tecnología militar, según ayer lo pudo manifestar el intendente de la región del Maule, Pablo Milad. Hoy conversamos con las autoridades de Injuv, quienes visitaron en persona este establecimiento con daños realmente totales. Vamos a escuchar sus declaraciones. Paradójicamente, en 2 semanas más íbamos a inaugurar acá el primer InHub a lo largo de todo Chile. Un espacio abierto a los jóvenes para colaborar, para crear entre todos, para sacar el talento y ponerlo a disposición de los jóvenes más vulnerables. Paradójicamente son los mismos jóvenes los que destruyen esto. Y si bien todos abrazamos una lucha por mayor dignidad y por mayor justicia, creemos que esto justamente demuestra lo contrario. Después de esto hay más indignidad y hay más injusticia para los jóvenes de la región. Hemos visto también un actuar de personas que han actuado con excesiva violencia, que se han planificado y se han organizado para hacer destrozos, para hacer disturbios, para hacer vandalismo. Ahí escuchábamos las declaraciones del director nacional de Injuv, también del Seremi de Gobierno Jorge Guzmán. Él también hacía alguna alusión en sus declaraciones que las personas que
forman parte de las manifestaciones pacíficas, de las protestas, una vez que se congregan los encapuchados y que comienzan algún tipo de enfrentamiento con carabineros. Él hacía el llamado a que estas personas que se encuentran de forma pacífica protestando, que de alguna manera se puedan retirar del sector, porque decía que esto favorece o protege de alguna forma al actuar de los encapuchados. Reacciones por parte de las autoridades, trabajo también paralelo que se está haciendo en la instalación de cámaras, han sido sacadas, saboteadas bastante de las que habían habitualmente en la ciudad de Talca. A su vez también el intendente ayer comprometió la instalación de nuevas cámaras, las cuales van a ser instaladas en sectores estratégicos a alta altura, para de esta manera evitar que sean alcanzadas y dañadas por las personas que están realizando actos vandálicos. Les decía, y a modo de resumen, 30 querellas han sido presentadas por el gobierno. Hasta ahora ha subido también la cifra de detenidos, 651 en la ciudad de Talca, y de lo cual, según nos decía el Seremi de Gobierno, más del 50% registra antecedentes penales por causas anteriores. Un acto que, a juicio de él, Jorge Guzmán, el Seremi de Gobierno de la región del Maule, sería que la delincuencia en alguna medida está tomándose estas manifestaciones y que posteriormente derivan en actos vandálicos que han enlutado incluso a la Cámara de Comercio de la ciudad de Talca, que perdió totalmente sus dependencias, un edificio que tenía 40 años de funcionamiento gremial y que ahora, junto con el Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec, están ambos incinerados. Muy bien, pues muchas gracias, Fidel. Buenas tardes. La Fiscalía informó que se ha elevado a 2.670 las investigaciones penales por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Claro, vamos al contacto a esta hora con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes al respecto. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio Patti. Es efectiva esta situación desde el 18 de octubre hasta el 10 de noviembre, que es el análisis que hizo la Fiscalía Nacional respecto a todas las investigaciones que ellos tienen a su cargo en la unidad especializada en derechos humanos. Son investigaciones que corresponden, 2.000 de ellas en denuncias contra carabineros, 183 al ejército, 50 a la policía de investigaciones y 26 en contra de la Armada. Dentro de todas estas indagatorias penales, 2.670 en total, y que habrían sido cometidas por agentes del Estado, según esta unidad especializada de la Fiscalía Nacional. Las víctimas, en su mayoría 2.000 son hombres y 525 son mujeres. Además, 2.200 son adultos y 422 son niños. Lo que llama la atención dentro de esto es que 41 personas son extranjeros, ciudadanos colombianos y peruanos. Dentro del análisis de las denuncias que se han realizado y que ha podido verificar el Ministerio Público, que está en pleno desarrollo, no es algo comprobado todavía, porque hay todo un análisis que se tiene que realizar, que al momento de hacer la denuncia por parte de las víctimas, 90 de ellas habrían sufrido desnudamientos, 26 enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual. Además de eso, respecto a las lesiones de armas de fuego, estos suman 720 casos. Apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679 y abusos contra particulares 774, como casos de tortura 44. De todas maneras, según lo que dice la Fiscalía, no se descarta que muchas de estas denuncias no lleguen a buen puerto. Por ejemplo, ya se ha conocido que algunas de ellas, denuncias por violaciones a los derechos humanos, no han sido erróneas o derechamente no han sido como tal por la misma situación. Esto también puede ser constitutivo de delito de manera inversa, de obstrucción a la investigación, según lo que nos pudieron comentar durante esta jornada en el Ministerio Público. Tenemos algunas declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Tenemos hasta este minuto 2.670 víctimas. Dentro de ella, bueno, tenemos un desglose respecto de cuántas son hombres, niñas y adolescentes, y ahí podemos destacar, por ejemplo, que este total de víctimas son 422 víctimas, son niños, niñas y adolescentes. 90 de estas víctimas habrían sufrido desnudamiento, 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual. Ahí tenemos 2 casos de violación, el resto son abuso sexual. Son 9 casos formalizados y 14 casos por formalizar. Ahora, esto es bien dinámico, porque lo que pasa
pasa con estos delitos? Que a diferencia de otros no estamos en situaciones de flagrancia. Por lo tanto, todos estos casos tienen que ser investigados, determinar quién participó, qué agente del Estado participó, y ahí las fiscalías piden las audiencias de formalización que son fijadas finalmente por el tribunal. Las cifras indican que efectivamente han habido un número importante de hechos que son constitutivos de vulneración de derechos humanos, lo que han dado lugar a investigaciones que actualmente están en curso. Han existido violación a los derechos humanos, como lo ha manifestado doña Imay Ortiz. Ahora, respecto al hecho de ser sistemático o no, eso son materias que podrán aclararse una vez que hayan terminado las investigaciones. Hoy por hoy las investigaciones están actualmente en curso y en consecuencia anticipar conclusiones de las mismas nos parece, digamos, que no corresponde. Bueno, de todas maneras, el fiscal nacional Jorge Abbott lo que decía, que no han tenido mayores inconvenientes para los trabajos investigativos con las policías, pero de todas maneras sí se necesita una reforma a Carabineros. Esto es principalmente en alusión a las preguntas que se le realizaban a Jorge Abbott por el informe que fue emitido por Human Rights Watch durante esta jornada. Investigaciones que están en desarrollo 2.700 de ellas aproximadamente, pero hasta el 10 de noviembre. Por eso no hay cifras actualizadas durante estos últimos días, y también para poder verificar si cuando ya se retiró, en definitiva, cuando ya se retiró la autorización para poder ocupar la escopeta de balines de manos de Carabineros, habían más personas heridas o una cifra elevada, porque recordemos que este elemento antidisturbios solo puede ser ocupado como el símil de la pistola, del arma de fuego, cuando se ve en riesgo la vida de los funcionarios policiales. Vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Ustedes van a ver las imágenes de la comuna de Lo Barnechea. Ayer en 24 Horas Central les estábamos contando 2 días seguidos que en el portal La Dehesa hubo protestas, hubo manifestaciones en dicho lugar del sector oriente de la capital. En definitiva, ayer ocurrió eso cerca de las 6 aproximadamente, y según los antecedentes del Ministerio Público, cerca de las 8 de la noche, la persona que ustedes están viendo en pantalla, que corresponde a Francisco Javier Camplá, de 61 años, iba circulando en el sector de Comandante Malbec con la avenida La Dehesa. Ya la protesta había concluido, había finalizado, antecedentes que entregó la Fiscalía Metropolitana Oriente, y es ahí cuando llama a 3 jóvenes que se acercaran con el motivo de realizarle una pregunta, e inmediatamente percutó un disparo a 2 metros de distancia, y no al aire, sino que en dirección hacia la cabeza de estos jóvenes. Inmediatamente se escucha esta situación, por eso es que es capturado por Carabineros, y posteriormente es incautado el vehículo y tanto 2 armas de fuego que tenía al interior, las cuales no pertenecían a él. Las 2 estaban inscritas a personas que se encuentran fallecidas, uno de ellos un familiar. Y además de eso, esta persona de 61 años, quien no mantiene antecedentes policiales, se encontraba en estado de ebriedad. De todas maneras, se le imputó el delito de homicidio frustrado, además de porte ilegal de arma de fuego y también la conducción en estado de ebriedad. Durante esta jornada fue sometido a una audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos, donde se estuvieron discutiendo las diferentes partes. De hecho, la Fiscalía Oriente lo que argumentaba es que ya la manifestación había concluido y que eso pudieron llegar a conclusión a raíz del trabajo investigativo en conjunto con Carabineros, que de todas maneras también la defensa argumentó que esta persona de 61 años tenía una depresión, padecía de depresión y además que tomó medicamentos, y esto lo mezcló con alcohol y por eso habría tenido esta reacción, algo que no fue considerado por el tribunal y por eso quedó en prisión preventiva por el homicidio frustrado. Entonces, afortunadamente no hirió a nadie de todas maneras, y también por la conducción en estado de ebriedad y el porte ilegal de arma de fuego. Revisamos las declaraciones que tenemos por parte de Carabineros a continuación. El detenido no mantenía antecedentes penales anteriores y el armamento no se encontraba inscrito a su nombre. Corresponden a 2 revólveres marca Smith Wesson de calibre 32 y calibre 38, los cuales fueron periciados por personal de la OCAR y también remitidos a sus dependencias para terminar las pericias que dispuso el Ministerio Público.
Afortunadamente no hubo personas lesionadas, de igual forma se efectuó el encargo a las demás unidades del sector por si es que hubiese llegado alguna persona lesionada a algún centro asistencial para poder efectuar la denuncia correspondiente. Al momento tenemos certeza que habría sido un solo disparo. ¿Él dice el por qué decide sacar esta arma? No, eso es parte de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Bueno, formalizado, Fabián, este mediodía por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de armas de fuego y de municiones, además de disparo injustificado en la vía pública, conducción en estado de ebriedad y por la no realización de pruebas de alcoholemia y toxicológico. ¿Uno se puede negar a esos exámenes? Es una pregunta que varios estaban haciendo hoy día, además de que esta persona, como tú bien decías, tenía estas dos armas en su automóvil inscritas a nombre de personas fallecidas. Mauricio, hay que hacer ahí la diferencia, el punto de inflexión. Él se negó a la prueba respiratoria, al llamado Intoxilaser o al Cotest por parte de Carabineros, pero no se negó a la prueba de sangre. Esto lo pudo acreditar la Fiscalía Metropolitana Oriente y así lo confirmó. Esa prueba no está descartada para nada. En este caso ya se ingresó al tribunal respectivo. La prueba del Alcotest efectivamente no se la realizó y por eso es que fue derivado hasta el dicho recinto asistencial. Y está comprobado que efectivamente estas dos armas de fuego él las estaba circulando, no tenía permiso para poder tenerlas. Además de eso, una de ellas pertenecía a un familiar. Efectivamente, pero las dos personas se encontraban fallecidas y él percuta una de estas dos armas, afortunadamente no hiriendo a ninguna persona, pero él las estaba trasladando en su vehículo. Sumado a esta situación, otro de los puntos de análisis que estuvo realizando el Ministerio Público son la investigación en Internet, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, principalmente donde se hizo bastante famoso en estas manifestaciones el que baila pasa, por ejemplo. Y Francisco Camplá habría subido a su cuenta de Facebook esta imagen, además un arma de fuego que tendría vinculación con una de las que está siendo periciadas, que fue incautada por parte de Carabineros y que las estamos viendo en pantalla. Eso fue expuesto precisamente en el tribunal en esta audiencia de formalización de cargos que concluyó hace pocos instantes en el Centro de Justicia. Pues bien, vamos a revisar más informaciones que tienen relación con las manifestaciones, con los hechos más violentos que han ocurrido en verdad durante las jornadas nocturnas, las protestas cuando ya se desbordan derechamente. Ustedes lo que están viendo en imágenes son algunos registros de archivo que han ocurrido durante estas últimas semanas cuando se ha lanzado fuegos artificiales en contra de Carabineros, imágenes de la 20 Comisaría de Puente Alto, por ejemplo, la Subcomisaría de Padre Hurtado, al igual que la Subcomisaría de Peñalolén, que son calificadas dentro de las unidades policiales con mayores daños a raíz de estos mismos incidentes que ustedes están viendo en pantalla. Hay investigaciones que están realizando su curso, las diferentes secciones de investigaciones policiales de Carabineros, en este caso de la Segunda Comisaría de Santiago. En Salvador Sanfuentes recibe la información de que se estaban comercializando este tipo de fuegos de artificio, por eso es que llegan hasta ese lugar y esto es efectivo, estaban ocultas en una caja de un ventilador, ahí en Salvador Sanfuentes con Bascuñán Guerrero. Detienen a uno de los sujetos y posteriormente se van hasta otros dos que habían arrancado, donde habían otras 4 cajas. En definitiva, el avalúo es más de 10 millones de pesos, 3 sujetos detenidos donde hay más de 27.400 unidades de fuegos de artificio de diferentes elementos, de diferentes características, y muchos de ellos han sido lanzados en estas manifestaciones en diferentes puntos de la capital. Por eso es que hay una de las aristas que está realizando Carabineros, investigando Carabineros, para ver si es que alguna de estas personas puede tener relación con quien en definitiva entrega estos productos hacia gente que termina atacando derechamente de esta forma, como ustedes están viendo en estos registros en pantalla. Así que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Vamos a revisar las declaraciones que entregó la Policía Uniformada. Se logra la incautación de determinado juego de artificio. Mientras se genera esa primera intervención, 2 de los 3 individuos que estaban ahí huyen desde el lugar, se genera un pequeño seguimiento y se logra la detención de estas 2 personas.
pero con la salvedad que a un costado de ellos también se encontraron alrededor de 4 o 5 cajas contenedoras de fuegos de artificio. Coincide también con el lanzamiento de fuegos artificiales con ocasión de las manifestaciones que se generan en Plaza Italia, con manifestaciones que no se encuentran autorizadas y que también la hacen uso en contra del personal de Carabineros. Coincide también con el uso de fuegos artificios también que son lanzados hacia el personal policial que está restableciendo el orden público. Bueno, cambiamos rápidamente de tema y nos vamos hacia el sector de Peñaflor, específicamente hacia el peaje Mayoco, donde a partir de las 6 de la mañana hubo un alto flujo vehicular debido a que estaba completamente suspendido el tránsito por este día llamado a el paro nacional, a la huelga general por diferentes movimientos sociales. Más de 400 personas cerca de las 6 se llegaron para poder cortar precisamente la ruta camino a Santiago y también camino hacia San Antonio, generando este gran atochamiento. Se estuvieron manifestando, a varios trabajadores estaban molestos a raíz de toda esta situación porque se generaron estas barricadas con diferentes neumáticos en el kilómetro 28. Y además de eso, fuerzas especiales de Carabineros llegaron con carros lanzaguas, carros lanzagases para poder dispersar todo esto. Una imagen bastante diferente hace algunas semanas donde la policía uniformada no actuó. De todas maneras, a las 7:30 aproximadamente se restableció el tránsito y además una persona fue detenida. ¿Qué es lo que están reclamando acá este grupo, la agrupación Ucamau? Demandas habitacionales en la comuna de Peñaflor y se suman a la Mesa de Unidad Social de todas las peticiones que se están realizando a nivel nacional por parte de este tipo de organizaciones. Algo similar ocurrió también en Cerrillos, específicamente en las afueras de dicho metro, donde también se juntó un grupo importante de personas bloqueando el tránsito en la avenida Pedro Aguirre Cerda con Departamental, lo que continúa a la avenida Suiza. Estuvieron interrumpiendo durante una hora y media aproximadamente, hasta que el carro lanzaguas estuvo disuadiendo a los manifestantes. Hubo algún lanzamiento de piedras, pero esto afortunadamente no pasó a mayores. De todas maneras, también hubo harto taco en el sector y aproximadamente a las 8 de la mañana el rumbo de las personas que iban a hacer sus trabajos se pudo retomar afortunadamente sin mayores inconvenientes y en este último caso no habría personas detenidas. Vamos a revisar diversas declaraciones que tenemos por parte de Ucamau y también por parte de conductores. Es bueno que hayan manifestaciones porque hay muchas cosas malas, pero esto no debiera ser. El destrozo, esto que no dejen pasar los buses, los autos, la gente va al trabajo, no tiene la culpa de nada. Uno está en estrés porque te vienes en el camino y no sabes si vas a llegar a tu pega o no vas a llegar a tu casa, no sabes qué te va a pasar en el camino. Hoy día estamos viviendo un caos, no sé. El transporte es lo difícil acá, porque nosotros somos de Talagante, tenemos que llegar a Santiago, tenemos problemas en el metro, entonces yo por lo menos ahora me quiero devolver, porque yo ya veo que está la escoba, mejor me devuelvo. Yo llevo trabajando 11 años en el servicio público y jamás nunca había visto esto. Se supone que nosotros nos arreglaron la autopista para poder tener un acceso más directo y nos demoramos 2 horas, horario normal, para poder llegar a Santiago. Y ahora son 4 horas, 5 horas. Lo afecta al bolsillo principalmente, en el trabajo sobre todo, porque por este tema a mucha gente le pueden despedir, a mucha gente la pueden sacar de su trabajo. Y eso, mire, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores, cuántas empresas van a responder por esto? Dígame, nadie lo hace. Hoy día estamos los pobladores acá en la autopista, somos 397 familias que estamos esperando la respuesta del municipio ante la firma del terreno. Hemos hecho todos los procesos y todos los conductos regulares a seguir, pero hoy día quisimos estar en la calle diciendo fuerte y claro que no nos van a callar, que hoy día la vivienda tiene que ser como reconocida como un derecho y que hoy día vamos a esperar a que la autoridad se pronuncie por la firma de nuestro terreno. Bueno, de todas maneras, la agrupación Ucamau como base, como punto principal, obviamente son sus demandas, que son las demandas habitacionales, que llegan a tener vivienda propia y además se pliegan
obviamente a las demandas a nivel nacional que ellos están también adhiriendo y que se han sumado también a diferentes movilizaciones que se han generado durante este último mes desde que comenzó el estallido social. Problemas de desplazamiento durante esta mañana que generaron inconvenientes principalmente hasta las 8 de la mañana para poder llegar al centro de la capital, Mauricio. Bien. Fabián Collado, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Gracias, Fabián. El tiempo. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Don Iván Torres, fría mañana hoy en la capital. Fría mañana, 6.5 fue la mínima. Sí. Ayer lo conversamos. Lo percibí. Lo percibió, sí, efectivamente. Producto de una masa de aire frío que ya está pasando. Ahora ya tenemos 23 grados y 3 décimas. Va a aumentar un poquito más. Ya, sigue lloviendo en el sur. Sigue lloviendo en el sur, efectivamente, incluso bastante intenso en la región de C, especialmente en sectores insulares. Veamos detalles del pronóstico de inmediato para esta tarde de martes. Muy estable la zona norte, por supuesto. Arica, parcial, Iquique despejado, también Antofagasta. La Serena con 23 grados, cielo claro. Viento moderado en las próximas horas, hasta 40 kilómetros por hora. La región de Valparaíso también se espera viento moderado y también que se quede atrás en el tintero. Antofagasta también viento moderado. 22 grados de máxima, Rancagua 24, 23 en Talca, 21 en Chillán con nubes parciales y Concepción parcial con 18. La región de la Araucanía. Algunos chubascos y después ya rápidamente queda parcial. En Valdivia con chubasco, también Osorno, Puerto Montt y Quillón, máxima entre los 12 y hasta los 15 grados en Valdivia. En la región de Aysén, precipitaciones en Coyhaique, Chile Chico nublado. En Puerto Natales, abundantes nubes, también en Punta Arenas y Puerto William con precipitaciones máximas de 11 grados. Hago hincapié en que Punta Arenas todavía podría tener algunos chubascos ocasionales, pero rápidamente desaparecen. Veamos detalle de pronóstico para esta tarde acá en la capital. Cielo despejado, la máxima entre los 25 y hasta los 27 grados en la Florida y en el centro de Santiago esperamos alrededor de los 25-26 grados. Algo más cálido que ayer. Sí, ayer fue 21 grados y un par de décimas. Hoy esperamos en el centro de Santiago cerca de los 26 grados. ¿Y sube más? Sube más. Veamos detalle para los próximos días. Para mañana, aumenta la mínima 11 grados, la máxima 29. El día jueves 30 y 12. Aparecen algunas nubes parciales a fines del día. El día viernes amanece nublado, después queda parcial con 27 grados. Sábado y domingo, máxima de 30 a 31 grados, las mínimas 2 dígitos ya y el cielo prácticamente despejado. Pero en general, altas temperaturas, por lo menos acá en la zona centro. Sí, el día viene un poquito nube en la mañana, pero nada más que eso. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Muy Gracias, buenas Iván. tardes. Ahora, Vamos a revisar información del momento. Esto lo está entregando Metro de Valparaíso, donde señalan ahí en su cuenta de Twitter que por factores externos a la operación se va a anticipar el término de los servicios del día de hoy. Últimas salidas eran desde Limache a las 2 de la tarde con 6 minutos exactamente y desde el puerto de Valparaíso a las 3 de la tarde con 12 minutos, dándose ahí por anticipado entonces el término de los servicios del Metro de Valparaíso del Merval. Y a eso también se suma la información que está entregando el CNM de Transportes en la región de Valparaíso, donde dice que dadas las contingencias en distintas ciudades del Gran Valparaíso, a contar de ahora el transporte público va a operar entre Marga Marga y Viña del Mar, mientras en Valparaíso va a reducir sus frecuencias y está modificando también algunas de sus rutas. Esto probablemente a raíz también de las distintas movilizaciones que se están desarrollando a esta hora. Bueno, y desde el estallido social en nuestro país hace ya más de un mes, muchos locales y propiedades se han visto afectados por los daños. Pero ¿cómo operan los seguros en estos casos? Se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, y la verdad que no son todos los que tienen seguros, estamos hablando de pequeños negocios, pequeñas pymes, que la verdad que muchos de ellos no han tenido seguro, pero hay algunos y bastantes que sí. Hasta el momento, según cifras oficiales de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que era la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hasta el momento se han notificado cerca de 6.500 siniestros. Hasta este momento, información que se va actualizando prácticamente día a día. ¿Cuál fue el último parámetro que tenemos en nuestro país con respecto a cantidad de daños y de siniestros importantes? Tendríamos que remitirnos al terremoto de 2010, donde se registraron por lo menos 200.000 personas que cobraron seguros en esa oportunidad. Estamos hablando ahora de 6.500
6.500 aproximadamente. Recuerde usted que si tiene un seguro, tiene un plazo aproximado de 10 días para echar a correr esta póliza. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ir a Carabineros para estampar la denuncia y luego oficiar inmediatamente a su compañía de seguros. Si bien son 6.500 las personas que están en estos momentos haciendo operar estos seguros, la mayoría no los tiene y esas pequeñas empresas se van a ver muy complicadas para tratar de salir a flote. Conversamos con uno de estos locatarios que sí tiene seguro en Santiago Centro, específicamente en una galería. Él quedó prácticamente con una pérdida de daños muy intensa con respecto a lo que le pasó tras las manifestaciones. Pasemos a revisar esta declaración. Nosotros tenemos dos tipos de seguro, uno que es del local, el obligatorio, y un seguro de espacios comunes. Y el seguro de espacios comunes en este local solamente me cubre el vidrio exterior y no cubre los daños interiores que ocasionaron los destrozos del saqueo. Y eso es lamentable porque aquí hay gente que trabaja acá, depende del trabajo de esto, hay muchos empleados y esa gente queda de brazos cruzados y nadie le tiende una mano. Ingresaron por el exterior, no por el interior, el seguro no cubre esos daños que sufrió el local. Claro, aboquémonos, Mauricio Patti, a las personas que tienen seguro en esta oportunidad. Ahí en cada póliza hay que empezar a leer las letras chicas, porque como bien decía este locatario, uno de sus seguros no le está cobrando en términos prácticos por saqueo, porque dice el seguro que no forzaron una puerta externa, una puerta de atrás, sino que entraron, digamos, por el frontis de la tienda. Hay algo que están reflotando las compañías de seguro que se había olvidado en nuestro país hace 30 años, que tiene que ver con los siniestros provocados por manifestaciones de carácter político. La mayoría de las pólizas hoy en día no contemplaban eso que en la década de los 80 y los 70 sí lo contemplaban las compañías de seguro, es decir, uno se podía asegurar ante la eventualidad de que por manifestaciones de carácter político, ¿cierto?, pudiera tener algún detrimento, alguna falla dentro de sus locales, algún tipo de saqueo, ¿cierto?, o de robo. Eso desapareció cerca de 30 años de las pólizas en nuestro país y aparentemente, a juicio de los expertos, va a ser una letra chica que va a volver a reflotar. Conversamos con Seguros Nuevo Capital, con su gerente general, que nos da algunas directrices al respecto. Las pólizas tenían un componente especial de cobertura de lo que se llamaban riesgos políticos. Que eso en Chile ya a esta altura de lo que ocurría ya estaba prácticamente olvidado. Hoy día se va a tener que volver a retomar esa cobertura de lo que se llama riesgos políticos. Sin duda que van a haber muchos clientes que lo van a querer y nosotros como corredores de seguro los vamos a recomendar a que lo tomen. Sin duda también va a ocurrir de que el precio de esos riesgos, de esa cobertura va a aumentar, porque eso es lo que ocurre con este tipo de cosas cuando son más demandadas. Claro, la póliza con riesgos políticos seguramente va a costar más que la póliza actual y ahora se entra en la discusión entre quiénes quieren cobrar su seguro y las compañías de seguro por robo, por hurto, por saqueo, dentro de qué categoría podría hacer valer uno. La póliza tiene que tener muy al dedillo la póliza que usted contrató como locatario, porque cada póliza es particular, es individual y cubre para determinado evento dependiendo también del costo de la póliza. Cuando uno paga más, seguramente está cubierto ante más eventualidades. Esto da cuenta de muchísimos locatarios, principalmente menores, que están teniendo problemas no solo para cobrar su seguro, sino que muchos definitivamente no tenían o no estaban cubiertos ante estas eventualidades. 6.500 siniestros a la fecha, cifras oficiales que van a ir aumentando día a día. Recuerde usted que si tiene un seguro dentro de su local, de su negocio, de su kiosco, tiene 10 días para hacer la denuncia. ¿Cómo se hace esto? Primero tiene que estampar la denuncia ante Carabineros de Chile. Es muy claro y es muy importante lo que usted especifique en la denuncia, si fue saqueo, robo, hurto, por qué parte ingresaron y la cantidad de pérdidas que tiene. Y una vez con esa denuncia, tiene que oficiar inmediatamente a su compañía de seguro, revisar su póliza para ver si este seguro, esta compañía de seguro le va a responder o no, ya sea por los saqueos, por la quema o por los daños que tuvo su local. Quizás las empresas más grandes, ¿cierto?, las que tienen más espalda, seguramente tienen pólizas más contundentes. El problema es para los pequeños comerciantes
especialmente para las pymes que seguramente tienen pólizas menores que les cubran menos y que muchos ni siquiera consideraban esta póliza de carácter o de eventos políticos que se dejó Mauricio de tramitar hace muchísimo tiempo en nuestro país, hace 30 años que los negocios nos aseguraban ante eventualidades de problemas políticos. Aparentemente va a ser un nuevo ítem que se va a tener que empezar a adjuntar a partir del estallido social que hemos tenido en los últimos meses en nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos hasta Antofagasta, donde la Corte de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor que la semana pasada atropelló a 7 personas, esto en medio de las manifestaciones registradas en el centro de la ciudad. Sí, vamos con Daniela Cáceres, que nos tiene los últimos antecedentes al respecto. Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Efectivamente, hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de este atropello múltiple que ocurrió la semana pasada aquí en Antofagasta. Para colocarlos un poco en antecedentes, esto fue durante la jornada del jueves en pleno centro cuando un conductor y a alta velocidad atropella a cerca de 7 personas en el marco de las manifestaciones que se estaban desatando en el centro de Antofagasta. Al día siguiente, el conductor pasa control, sin embargo, se pide prolongar esta detención por 48 horas, ampliar este paso, este trámite a la espera de mayores antecedentes y finalmente el día domingo es que es formalizado por 7 homicidios simples, homicidios frustrados y queda entonces en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Durante esta jornada, como ustedes bien lo decían, se llevó a cabo una audiencia en la Corte de Apelaciones porque la defensa presentó precisamente un recurso apelando a esta prisión preventiva. Sin embargo, esto fue desestimado por el tribunal, dando lugar entonces a la tesis de la Fiscalía de que el imputado habría actuado con dolo, habría actuado con intención y se mantiene entonces en prisión preventiva. Se establecieron 70 días para llevar a cabo esta investigación y el imputado, hay que mencionar, arriesga una pena que va entre los 10 y los 20 años de presidio. Tenemos declaraciones, escuchemos. Están constituidos por informes del OS7 de Carabineros de Chile, del OS9 y también de CIAT de Carabineros han permitido lograr comprobar en definitiva la intencionalidad del imputado en el sentido de utilizar dolo en su conducta. Así lo estimó el juez y también la Corte de Apelaciones con los antecedentes actuales. Bueno, tenían entonces la declaración del Ministerio Público, como les comentaba, van a ser claves entonces las próximas diligencias que se realicen para esclarecer realmente las circunstancias de este lamentable atropello. Que mencionar que hasta ayer al menos 2 personas se mantenían hospitalizadas producto de las heridas, aunque afortunadamente sin riesgo vital. Y pasando a otras informaciones, hoy en Antofagasta también se llevaron a cabo movilizaciones, por supuesto encabezadas por la ANEF, que a nivel nacional han adherido a este paro de 48 horas. Hay que mencionar que el sector público acá en Antofagasta desde hace ya 5 semanas ha estado movilizado. La mayoría, todos están adheridos en paros, pero la verdad es que la mayoría se encuentra atendiendo con turnos éticos, haciendo entrega de documentos importantes, en el caso, por ejemplo, del registro civil, algunas instituciones entregando también papeles de antecedentes para no afectar de mayor manera la atención a los usuarios. Pero sí, durante esta jornada se movilizaron, lo que no había ocurrido, por ejemplo, la semana pasada. Ellos habían querido quedar un poquito anexos a estas marchas producto de los hechos de violencia que habían afectado el sector céntrico de la ciudad en los últimos días. Sin embargo, hoy salieron a marchar, por supuesto, siempre bajo una consigna pacífica por las principales calles de Antofagasta. También conversamos con ellos, escuchemos. Estamos nosotros cada día con más fuerza acá apoyando esta movilización social, porque parte de la comunidad, de la gente, no es algo que nosotros estamos levantando, nosotros estamos apoyando como todos los otros ciudadanos. Estamos muy preocupados por la situación que está ocurriendo. Nos mantenemos en paro porque nuestras propuestas, las propuestas de este movimiento social no han sido escuchadas por el gobierno. Seguimos hasta el final, ya, y en forma pacífica, que es lo principal. La parte de nosotros de Seremía de Salud, nosotros hemos apoyado desde el inicio a este movimiento que a todos nos afecta, pero aún así nosotros también los usuarios que atendemos son la misma ciudadanía, así que nosotros hemos tenido atención cortado entre 9 a 12 horas, justamente para no perjudicar a nuestros mismos usuarios que son la misma ciudadanía.
Bueno, como ustedes escuchaban entonces, se mantienen movilizados los funcionarios, continúan en este paro progresivo. Hay que destacar, sí, que fue durante esta jornada de la mañana una manifestación, una marcha pacífica encabezada por los funcionarios públicos, y en horas de la tarde se esperan entonces también nuevas movilizaciones en el centro de Antofagasta. Pati, Mauricio. Bien. Gracias, Daniela, por todas estas informaciones de Antofagasta. Buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Bueno, momento de revisar noticias del mundo. Ya estamos aquí en el estudio junto a Ignacio Martirene. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pati, Mauricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar nuevamente hablando de lo que ocurre en Colombia, donde aumenta la tensión luego que este martes se rompiera el diálogo entre el gobierno de Iván Duque y los sectores que convocaron al paro nacional la semana pasada, que desató las movilizaciones sociales en el país. Esto en medio, además, de la conmoción por la muerte de un joven de secundaria asesinado por la policía en medio de las protestas este pasado fin de semana anoche. Se había transformado en todo un símbolo, pero él permanecía herido y entiendo, claro, que fallece justo el día en que se graduaba del colegio. Tiene todo un simbolismo lo que ocurrió. Tal cual, 18 años, estaba por graduar, había sido herido en su cabeza el sábado en una manifestación, además pacífica, en Bogotá por los escuadrones de seguridad, por una bomba aturdidora que lo alcanzó. Y bueno, y ha generado gran conmoción, obviamente, la muerte de este adolescente, muy joven, y además en el medio de estas negociaciones que ya se han visto truncadas y que ahora queda en una situación de estancamiento el diálogo que había intentado entablar el gobierno. El Comité Nacional del Paro en Colombia convocó para este miércoles una nueva movilización tras la muerte de este joven, Dylan Cruz, quien, como mencionaba Pati, se convirtió en un símbolo de las protestas que ya llevan 6 días sacudiendo el país cafetero, protestas masivas en diversos puntos del país. El joven murió luego de quedar en estado de gravedad por haber sido, como mencionaba, impactado en la cabeza con un proyectil de goma proveniente de la policía antidisturbios en medio de las protestas el pasado sábado. Las movilizaciones se han incrementado, además, de forma inédita en Colombia, donde la muerte de este joven de 18 años, que ya ha sido calificada como un asesinato, hizo que los diálogos que había iniciado el presidente Iván Duque con diferentes sectores se vieran completamente estancados y que los convocantes, además del paro, se levantaran de la mesa de negociación este martes al asegurar que se está priorizando el interés económico de los sectores acomodados en lugar de las problemáticas sociales y la violación de los derechos humanos, otra de las denuncias que también se realizan en Colombia. Decenas de bogotanos rindieron un sentido homenaje este martes en el hospital en el que murió este joven, que, como mencionábamos también, debía recibir su diploma de grado esta semana y que se ha convertido en uno de los mártires de estas protestas, porque es la primera víctima fatal debido al exceso de la fuerza policial. La semana pasada, cuando inició toda esta manifestación popular, hubo algunas muertes, pero no como esta, cuyos responsables son directamente las fuerzas de la policía antidisturbios por un exceso represivo, según ha sido denunciado por parte de los familiares de la víctima y de diversas organizaciones sociales que están formando parte de estas protestas. Se prevé que en las próximas horas, como mencionábamos, mañana va a haber un paro, pero ante esta situación se prevé que se sigan incrementando las movilizaciones en distintos puntos de Colombia en protestas inéditas para la historia reciente de este país. Bueno, y diversas protestas se registraron también en Lima, luego que el Tribunal Constitucional de Perú anunciara su decisión de liberar a la ex candidata presidencial y líder del principal partido opositor, Keiko Fujimori, anulando así la medida de prisión preventiva de 18 meses. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar a la líder de Fuerza Popular mientras sigue adelante la investigación en su contra por presunto lavado de activos y por haber recibido supuestamente aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2016, en la que perdió la elección con Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori estaba en prisión preventiva desde octubre del año pasado y ahora esperará en libertad el veredicto del juicio que se sigue en su contra. Los miembros del tribunal ordenaron la excarcelación de la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien recordemos también está preso, por 4 votos a favor y 3 en contra.
El presidente del organismo, Ernesto Blume, defendió el fallo y aseguró que a pesar de los cuestionamientos, la decisión favorece la lucha contra la corrupción y no perjudicará la investigación que se siga adelante contra la ex candidata presidencial. Este lunes, como estamos repasando, se realizaron marchas de protesta contra la liberación de Keiko Fujimori en Lima, que terminaron, como estamos repasando, en varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Hubo varios heridos, también detenidos. Y además, bueno, se registraron manifestaciones a favor de la líder política, que en las próximas horas va a ser liberada luego que permaneciera en prisión preventiva desde octubre del año pasado. Una medida que es muy aplicada en Perú y que ha sido muy cuestionada también, la de la prisión preventiva. Porque es muy extensa, ¿no? Exacto. Puede ser hasta en el periodo de investigación. Claro, por 18 meses es el máximo, un año y medio, durante el periodo de investigaciones, antes de que se pruebe la culpabilidad. Por lo cual, bueno, también estuvo en prisión preventiva Pedro Pablo Kuczynski, que ahora está con prisión domiciliaria por problemas de salud, y otros exmandatarios que se han visto involucrados en el caso Odebrecht en el país vecino. Una situación que, como mencionábamos, genera gran conmoción social porque tiene muchos detractores y también seguidores todavía la líder de Fuerza Popular, el principal partido opositor de Perú. Un hecho que causó gran sorpresa en esta jornada: ordenaron el cierre y la evacuación de la Casa Blanca y del Capitolio en Washington por la presencia de una aeronave no autorizada, un cierre que duró menos de media hora. Las autoridades estadounidenses desplegaron aviones caza ante el reporte de esta violación del espacio aéreo en Washington, al tiempo que se tomaron las medidas de seguridad necesarias y se realizaron evacuaciones inmediatas. Además, fue restringido el tránsito de peatones en la zona. Esto como en las películas, ¿no? Tal cual. Se van al búnker. Tal cual, se metieron en el búnker rápidamente. Claro, lo que pasa es que esto es el centro de la capital de Estados Unidos, que tiene restricción al tránsito aéreo, digamos. Tal cual. No ve volar un helicóptero por ahí y cualquiera que se aproxime al área dispara las alertas. Sí, restricciones que se incrementaron, de hecho, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Claro. Y en este caso se perdió además contacto con esta aeronave, por lo cual, bueno, el caos fue máximo. Inmediatamente se anunció por parte de las autoridades que no tenía intenciones hostiles. Se trató de una aeronave pequeña, pero tampoco está claro, no se ha reportado de toda la información, si es que fue detenida, si el piloto o los pilotos fueron investigados o interrogados. No se sabe quién fue y quizás no sepamos nunca más. Quizás no lo sepamos y claro, exacto. y capaz que fue un error, además, que la persona que iba pilotando la aeronave se metió sin querer en el espacio aéreo, bueno, no pidió la autorización necesaria, y bueno, eso ocasionó todo este operativo. Lo cierto es que duró unos 20 minutos toda la evacuación y los mecanismos de seguridad que se aplicaron. Y se confirmó sí que el presidente Donald Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca durante la situación porque estaba por agenda, tenía planificado firmar una orden ejecutiva y en la tarde además está participando de las actividades en la previa del Día de Acción de Gracias. Recordemos que en Washington son 2 horas más temprano que aquí. Esto ocurrió sobre las 9 de la mañana hora local, 11 de Chile. Y bueno, rápidamente, tras toda la movilización de las personas y la conmoción, se volvió a la calma en esa zona principal de la capital estadounidense. Al menos 13 militares franceses murieron en un accidente entre 2 helicópteros durante una operación antiterrorismo en Mali. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento de 6 oficiales, 6 suboficiales y un cabo tras la colisión de estas aeronaves, que está siendo investigada pero que no está clara la circunstancia todavía. Ya son 38 los militares franceses que han muerto desde el inicio de las operaciones en este país africano en el año 2013 contra ataques terroristas. Esta fue la pérdida más grande de tropas hasta el momento, según lo confirmaron las autoridades del país galo. Macron destacó el coraje de los soldados y saludó con el mayor respeto la memoria de los militares muertos por Francia en el combate contra el terrorismo, según dice un comunicado del Palacio del Elíseo. En las operaciones en África Central y Occidental participan actualmente 4.500 tropas francesas, la mayor intervención extranjera de este país en la actualidad, que combaten a grupos terroristas principalmente vinculados al Estado Islámico y además fundamentalmente en Mali. El ministro de Defensa francés Florence Parly anunció que se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de este accidente. Hasta ahora se ha reportado que los 2 helicópteros chocaron en el aire durante un operativo contra fuerzas terroristas, pero no está claro todavía las circunstancias de este grave accidente.
Y al menos 15 personas han muerto hasta el momento y unas 300 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 6,4 en Albania, que ha tenido además varias réplicas fuertes este martes. Según el Instituto de Geociencias albanés, el sismo ocurrió sobre las 4 de la mañana hora local en esta jornada y su epicentro se localizó en el mar Adriático, 10 kilómetros al norte de la ciudad de Durrës, con una profundidad de 38 kilómetros. Muchos edificios se derrumbaron completamente, mientras miles de personas salían corriendo a las calles en pánico. Un país que no está habituado a este tipo de movimientos telúricos y mucho menos preparado a nivel de infraestructura, porque acá decimos en Chile un sismo de 6,4 puede parecer que no sea tan fuerte que no pueda provocar esto, ¿no? Claro, pero el impacto fue muy grande. Donde las construcciones no están preparadas. No son antisísmicas, claro, y no están acostumbrados además a estos sucesos. Y de hecho, bueno, la primera mujer que murió fue al derrumbarse su edificio en la ciudad costera de Durrës, la más afectada por este terremoto en el país europeo, y la mayoría de las víctimas fatales fueron por derrumbes precisamente. Según informaron las autoridades, decenas de personas han sido hasta el momento rescatadas con vida en varias operaciones de salvamento que se mantienen, con la asistencia además de equipos de Italia y de Grecia. El gobierno de esta nación balcánica decretó el cierre de los institutos educativos, al menos por este martes. El fuerte temblor, que duró unos 30 segundos, pudo sentirse en toda Albania y en varios países de la región como Bulgaria, Croacia, Italia y Serbia. Volvemos a la región. La justicia argentina impuso penas de más de 40 años de prisión para 2 sacerdotes y de casi 20 para un jardinero por abusos sexuales a menores en un instituto de la provincia de Mendoza. Las condenas son de 42 y 45 años de prisión contra los curas Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, respectivamente, y de 18 años para el jardinero Armando Gómez por abusos cometidos contra niños con discapacidad auditiva en un centro especializado. Los 3 fueron declarados culpables de diversos delitos sexuales con agravantes por tener a su cargo a los menores en un total de 25 casos sucedidos en este instituto mendocino Antonio Próbolo. La investigación del caso comenzó a fines de 2016, cuando un exalumno hipoacústico, que actualmente tiene 19 años, del instituto de la localidad de Luján de Cuyo, que fue cerrado desde diciembre de ese mismo año, denunció haber sufrido abusos en el centro cuando tenía solamente 5 años. En el caso hay también imputadas 2 monjas con arresto domiciliario por el encubrimiento de estos abusos sexuales, y por ahora no se ha informado que vayan a ser expulsados de la Iglesia Católica en Argentina estos 2 curas pedófilos. La ONU informó en un nuevo documento alarmante que los efectos de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2018, un año en el que los niveles de dióxido de carbono llegaron a 407,8 partes por millón frente a los 405,5 de los años anteriores. La información fue entregada en el boletín de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial, que forma parte del programa de vigilancia de la atmósfera global. En él se advierte que la tendencia ascendente de los efectos del cambio climático, lejos de disminuir, continúa a largo plazo aumentando, y no se prevé que el techo de emisiones vaya a llegar en 2020 ni tampoco en 2030, o sea, 10 años más de aumento continuo, si se mantienen las actuales políticas. De esta forma, la ONU advirtió que las generaciones futuras se enfrentarán a efectos cada vez más graves del cambio climático, siendo 2 de ellos el aumento de las temperaturas y del nivel del mar. Sí, incluso algunos ya han constatado, por ejemplo, el movimiento de masas de millones de peces, digamos, que están de aguas cálidas. Esas aguas son aún más cálidas producto del cambio climático, y se están desplazando en algunas especies también de plancton hacia los polos, donde están buscando aguas que antes eran muy gélidas, claro, pero que ahora les resultan más frescas. Están migrando para sobrevivir, digamos, claro, ante el aumento de la temperatura del mar. Bueno, un nuevo informe preocupante, sin lugar a dudas, que confirma una vez más el efecto del cambio climático. Cerramos con información de Julian Assange, porque más de 60 médicos se organizaron y firmaron una carta en la que aseguran que el fundador de Wikileaks, actualmente en prisión en Inglaterra, podría morir
tras las rejas debido a su deteriorado estado de salud. Y además advierten de la urgencia de esta situación. Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, a la espera del inicio en febrero de su juicio de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por la filtración de miles de documentos confidenciales del Departamento de Estado norteamericano. En la carta divulgada este lunes, los médicos expresaron su gran preocupación por la salud del australiano, actualmente de 48 años, y piden que el periodista sea llevado a un hospital a fin de que sea evaluado física y psicológicamente y reciba la atención de especialistas. De lo contrario, aseguran que podría morir en prisión. Julian Assange estuvo, recordemos, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta que el pasado mes de abril la policía británica lo detuvo tras perder el asilo político que le había otorgado Quito, una situación de salud que ha sido denunciada ya, no es la primera vez, por diversos organismos y obviamente por la defensa del líder fundador de Wikileaks. Veremos si hay algún tipo de medida que se tome por parte de las autoridades. Muy bien, pues gracias, Ignacio. De nada, buena jornada. Regresamos a noticias de nuestro país. El municipio de Concepción anunció la contratación de funcionarios de seguridad para ayudar a carabineros, esto en el centro de Concepción. Claro, esto por los saqueos que sufre el comercio. Vamos con David Yáñez, que nos tiene más detalles al respecto. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una noticia que ya había sido anunciada y que incluso está generando cierta expectativa en el centro de Concepción, sobre todo en los ciudadanos que utilizan el centro básicamente para sus compras habituales y también en el mismo comercio, que han sido prácticamente los más afectados por la situación que se viene registrando en el centro de Concepción casi desde hace 40 días. ¿Qué es lo que sucede? Si bien las marchas durante las mañanas e incluso a media tarde son pacíficas, cuando ya avanza la tarde se enfrentan ya con carabineros, se levantan barricadas y ha habido ataques directos en contra del comercio, distintos locales que han terminado incluso incendiados, no solamente saqueados. Ya se registró ayer el primer cierre de una tienda del centro de Concepción, la primera en realidad de las galerías del centro de Concepción que toma la decisión de cerrar debido a estas situaciones y de hecho ya hay preocupación en el comercio debido a una caída de prácticamente un 80% en las ventas. Es por eso que esta idea planteada por el municipio de Concepción, que es, primero se habló de guardias de seguridad, luego se corrigió que son inspectores municipales, un refuerzo de inspectores municipales, prácticamente medio centenar de inspectores que estarían ingresando a partir del próximo jueves al centro de Concepción, y es una idea que fue bien vista tanto por transeúntes como por el mismo comercio, idea que está recién en proceso de implementación. Escuchemos primero lo que dijeron las personas al ser consultadas por esta idea. Último minuto. Ya vamos a volver a Concepción, pero antes, información de último minuto, habla la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. La democracia y el Estado de Derecho son componentes esenciales para el resguardo de los derechos humanos. Por esta razón, en su momento invitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación del país a raíz del estallido social y además la grave violencia que ha golpeado a nuestro país desde el 18 de octubre. Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención. Este es precisamente el objetivo central del proyecto de ley de modernización de Carabineros presentado por nuestro gobierno el año pasado, que incorpora nuevos y más exigentes controles en materia de derechos humanos, mayor transparencia en el trato durante las detenciones y nuevos medios para denunciar abusos policiales. Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual. Frente a estos antecedentes, nuestro gobierno ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados en forma transparente
por el Ministerio Público y juzgados por los tribunales de justicia. Nuestro gobierno tiene un compromiso absoluto con la verdad y la justicia, siempre a través de las instituciones existentes en nuestro Estado de Derecho. Asimismo, se han instruido más de 600 sumarios administrativos cuyos antecedentes han sido enviados debidamente a la Fiscalía, que ya ha iniciado más de 2.000 investigaciones penales, porque como lo hemos dicho, no habrá impunidad. Desde los inicios de nuestro gobierno, y en este periodo en particular, hemos tomado un conjunto de medidas preventivas y correctivas para el resguardo de los derechos humanos en el actuar de nuestras policías. Actualizamos los protocolos del uso de la fuerza, que son consistentes con todos los estándares fijados por Naciones Unidas, como ha sido explícitamente reconocido por esta organización. Implementamos una política de transparencia absoluta con respecto al acceso a la información desde el 18 de octubre pasado y que está disponible a la ciudadanía en un link en nuestra página web. Hemos garantizado el acceso del INDH, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría Penal Pública a todos los recintos necesarios para cumplir con su mandato legal. Y además, hemos solicitado como gobierno al Ministerio Público y los tribunales de justicia actuar siempre con la máxima diligencia, resguardando su plena independencia. Por otra parte, el 10 de noviembre se restringió el uso de escopetas antidisturbios de carabineros, dotándolos de cámaras para registrar toda evidencia e incorporando 250 observadores de derechos humanos a las labores operativas de carabineros. El 19 de noviembre se suspendió el uso de perdigones en el contexto de la mantención del orden público, salvo para casos de legítima defensa en que exista un peligro inminente a la vida. Y por último, hemos ido desarrollando un compromiso con la asistencia a las víctimas, para lo cual hemos incluido, por ejemplo, un programa de asistencia integral para las personas con traumas oculares y otro programa de asistencia especialmente enfocado en las mujeres víctimas de la violencia. Human Rights Watch ha desestimado la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes. Queremos ser muy claros en esto. Nuestra política ha sido siempre el resguardo de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y la integridad física de nuestros compatriotas, junto a la mantención del orden público como componentes fundamentales de nuestra democracia. Estamos revisando en detalle y seguiremos revisando las recomendaciones que ha realizado el informe de Human Rights Watch. En lo inmediato, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, instruirá al General Director de Carabineros revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias. Dicho informe debe incluir propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y las sanciones que correspondan y deberá ser entregado en el plazo de 1 semana. Pero esto no es suficiente y es por eso que, por una parte, hemos instruido al Comité Técnico Asesor de Derechos Humanos, que incluirá a instancias como el INDH y la Defensoría de la Niñez, quienes serán convocados, para que haga el seguimiento a las recomendaciones que ha realizado Human Rights Watch. Y en segundo lugar, el Ministerio del Interior creará un grupo transversal para que con urgencia proponga medidas de corto y mediano plazo a la agenda que estamos impulsando de modernización de Carabineros, de forma tal de hacer de esta modernización una reforma con la profundidad que se requiere. Valoramos también que Human Rights Watch haya considerado los contextos que abarcan esta difícil situación y en particular los ataques a carabineros y a comisarías con piedras y bombas Molotov, así como los saqueos y quema de bienes públicos y privados. El informe hace referencia a 1.896 uniformados heridos. Esta cifra al día de hoy ha aumentado a 2.390. Finalmente, como gobierno, reiteramos el más pleno compromiso por el respeto de los derechos humanos y hacemos un sincero y humilde llamado a que todos los actores que conforman nuestra sociedad pongan de su parte para recuperar la paz social, porque sin orden ni seguridad no puede haber paz social. Muchísimas gracias.
Bueno, esta es una declaración de la subsecretaria Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, que acaba de terminar una reunión con el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, también estaba presente la vocera Carla Rubilar. Es una declaración, no ha respondido preguntas, que se nos dijo recién por parte acá del gobierno que el ministro del Interior va camino a Valparaíso y que ahí existiría la posibilidad de responder preguntas por parte de los periodistas acreditados justamente en el Congreso Nacional. Fue la misma subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien la semana pasada respondió o entregó una declaración, tal como ahora, sin responder preguntas ante el informe de Amnistía Internacional. La semana pasada rechazaban el informe de Amnistía Internacional. En esta oportunidad la subsecretaria ha dicho: valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, y ha enumerado una serie de medidas para, por ejemplo, desde el gobierno seguir las recomendaciones que ha hecho Human Rights Watch, como, por ejemplo, que el Comité Interministerial de Derechos Humanos haga un seguimiento a estas recomendaciones. Además, se va a pedir un informe al general director de Carabineros sobre lo que informaba justamente Human Rights Watch. Recordar, eso sí, que estuvo acá el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la semana pasada con el ministro del Interior, con el presidente, y esta mañana donde le entregó personalmente el informe que daría a conocer justamente hoy a partir de las 11 de la mañana. Sí, bueno, vuelve a no responder preguntas la subsecretaria, pero claro, destacamos cuando ella dice no habrá impunidad, y no solo pide este informe, sino que además Valentina le da un plazo de una semana a Carabineros para que responda justamente por las denuncias, aun cuando da cuenta de que ya ha habido más de 600 sumarios administrativos, y esta cifra que entregábamos más temprano de más de 2.000 investigaciones que realiza la Fiscalía por denuncias de abusos cometidos desde la policía uniformada. Así que seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. 3 de la tarde ya con 8 minutos. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con más 24 tarde.